Cuando empezó esta pandemia, lo primero que se pregunta uno es qué es lo que va a ocurrir, y mucha gente se lo sigue preguntando. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué es esto? ¿Qué va a pasar con el mundo? ¿Qué va a pasar con la cultura? E iniciándose, hubo una serie de pensadores, filósofos, Cissé, Agamben, etcétera, que empezaron a opinar. A mí me parece que es muy aventurado muchas veces tirarse sin tener todos los elementos a dar opiniones. Entonces, lo primero que yo diría que hoy lo que vamos a hacer son algunas opiniones. No son verdades absolutas, tampoco procuran decir este es el camino, y tomarlo en cuenta, tomar mucho en cuenta que yo estoy hablando de lo que yo hago, que es decir, escribir, poesía, teatro, esas cosas. Y entonces, bueno, antes de la pandemia, ¿cómo estábamos? Voy a recordar algunas cosas que en otros momentos se ha hablado, y nos vamos a retrotraer a la Segunda Guerra Mundial. Había una idea en la Segunda Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial que... Álvaro, un segundito, es que se nos escucha un poquito de eco. También quisiera pedir que si las personas pueden silenciar el micrófono para que no haya interferencia en la señal. Disculpa, Álvaro. No te preocupes. Así se escucha mejor, ¿no? Sí. Okay. Bueno, ¿y qué pasaba en la Segunda Guerra Mundial? Apareció el nacionalsocialismo, y con el nacionalsocialismo los campos de concentración que buscaban de alguna manera, partiendo de una idea de una cultura única, de una raza única, que esa se impusiera porque esa era la que dominaba. Nuestra sorpresa como humanidad fue que de pronto termina la Segunda Guerra Mundial y descubrimos que hubo más de 6 millones de muertos en campos de concentración. La mayoría de ellos judíos, la inmensa mayoría de ellos judíos, que fue, como decir, la encarnación de ese enemigo, de esa raza superior que buscaba de alguna manera prevalecer. Pero no nos olvidemos de cosas, o sea, es decir, no solo fueron judíos, sino fueron latinos, gitanos, negros, ancianos, es decir, toda aquella persona que no servía de alguna manera al sistema. Y eso fue lo que digamos, se exterminó. Aparte, si ustedes estudian o ven el tipo de arte que se hacía en ese momento, pues era un arte muy manipulado, digamos, en el sentido como se hacía un poco, o como se hizo un poco en el Renacimiento. Y si ustedes ven las obras que estaban en ese momento, en la época de Felipe II, en la Inquisición, que buscaban una cosa sublime, y entonces había una manipulación, digamos, de ese hecho estético. Y entonces se creó todo un aparataje simbólico, en primer lugar, de esa perspectiva de raza única, de raza superior, de ente mayor, ¿verdad? A partir de ciertas características. Vean que cuando uno está hablando de esto, no es ajeno a esta realidad que nosotros vivimos ahora y a muchos discursos que escuchamos en muchos lados. Es decir, las perspectivas fascistas o totalitarias, que quiere decir, o bárbaras, que quiere decir esa negación del otro o de la otra, son una cosa que está íntegramente vinculado a la cultura desde hace muchos años, quiero decir, no me atrevería a decir que desde el inicio de la especie humana, pero que sí, de alguna manera está ahí, está presente. Bueno, lo otro que inmediatamente pasa después de la Segunda Guerra Mundial es que, bueno, efectivamente se descubren los campos de concentración y la humanidad queda atónita. De pronto ver toda una sofisticación de exterminio, ¿verdad?, sobre aquel que consideramos
que no está a nuestra altura o que no tiene la misma posibilidad de estar junto a nosotros en un plano de igualdad. Ojo que cuando yo estoy diciendo esto, suenan muchos ecos. Y ecos quiere decir que de pronto nos recuerda el patriarcado, recuerda ciertos sistemas políticos, nos recuerda la perspectiva única de lo económico, nos recuerda cosas que están pasando en este momento. Si ustedes ven de alguna manera, si ustedes ven de alguna manera, digamos, los ataques políticos que hay en muchos lugares, por ejemplo, en España, que es un lugar uno tiene cierto acceso, uno se queda sorprendido de las visiones en una situación de emergencia. Bueno, todo eso estaba ahí presente y ese mundo se ve sorprendido, pero hay una cosa que inmediatamente nos sorprende más o que entra en cuestión, es la idea de progreso. Es decir, nosotros, la cultura, apostaba a partir sobre todo, de la modernidad y la revolución industrial, que ese progreso, que apostaba a educación, no tanto a cultura, pero sí a educación, a técnica, tecnología, iba a hacer que nosotros de alguna manera viviéramos diferente, fuéramos una sociedad distinta. Vamos a decir una sociedad, ¿cómo se llama? Una sociedad un poco mejor, por decirlo así, un sistema más justo. Pero la gran sorpresa fue que no. Y es una cosa que yo señalaba la vez pasada, que Steiner, no solo él, pero digamos, Steiner, para citarlo, empezó a cuestionar. ¿Y a cuestionar qué? Que cómo era posible que gente que en algún momento hacía teatro, iba a ver Hamlet, escuchaba música clásica, montaba Beethoven, etcétera, 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 era capaz de construir un aparataje de exterminio. Porque lo que uno se sorprende es decir, ¿cómo puede ser que una persona, quiero decir cualquiera de nosotros, es capaz de llegar a una perspectiva de la cual dice, voy a eliminar a todos estos porque estos no tienen derecho a vivir, porque son los culpables de tal cosa y por consiguiente tienen que ser exterminados? El siglo XX, no, el siglo XX no solo nos sorprendió con la Segunda Guerra Mundial, sino con algo más, y es los campos de concentración en la Unión Soviética, que tienen una particularidad. Vean que los dos se asemejan en que no solo que exterminan gente, los meten en campo de concentración, en el caso de los campos de concentración soviéticos ligados al Gulag, hay una corrección, hay una idea de corrección, que la persona que va ahí la vamos a corregir porque sus ideas generan una especie de enfermedad mental que no les permite ver la realidad. Y entonces se dice que en los campos de concentración, en los campos de concentración soviéticos hay más o menos 25 millones de víctimas. Uno de ellos, de los cuales he escrito ahí cosas, es Osip Mandelstam, que en un momento determinado se le ocurrió hacer un poema burlándose de Stalin, y lo chistoso del asunto no fue que lo publicara, sino que lo hizo en una reunión donde llegaba gente, como decir en este momento acá, pensemos que esta reunión que tenemos nosotros es una reunión en una casa, y esa casa, estamos ahí, es gente más o menos que nos conocemos, porque yo me imagino que en general todos de alguna manera llegaron acá porque tienen noticia de alguno de los que estamos acá. Y bueno, alguien sopló. Y a partir de ahí empezó un calvario para él, y que fue que lo internaron en un campo de concentración. Esos campos de concentración tenían una cosa que, y cuando estamos hablando de barbarismo, viene de Grecia, ¿verdad? Acuérdense que para el griego, el bárbaro era aquel que no hablaba su idioma, que no tenía una perspectiva de cultura similar a ellos. Entonces era excluyente. Y entonces resulta que
que en EOSIP lo excluye, lo mete a un campo de concentración y él cuando puede salir, que sale un par de veces de ahí, no puede regresar a las ciudades centrales. En este caso, ¿cómo se llama? Moscú. Y bueno, ¿cuál fue la reacción del mundo artístico? Y después voy a hablar de esto del mundo artístico. Desde otra perspectiva, ¿verdad? Porque cuando uno dice poesía, uno dice teatro, uno dice arte, eh, me parece que hay un montón ya de vicios relacionados con todo lo que es el sector cultura que nubla, digamos, esto que nosotros podemos hablar de poesía o lo otro. Pero bueno, vamos enlazando. Y como decía Esteban, pues uno ha dado muchos talleres, todos los que me conocen, y si los que no, pues les digo, parece que yo voy a hablar un montón de cosas que no tienen ninguna conexión con nada. Al final hacemos un enlace porque estos temas son complejos y entonces uno no es lineal, ¿verdad? El mundo no es lineal. Y bueno, entonces, ¿qué fue la reacción del mundo del arte? ¿Y por qué? Y entonces surge inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial una cosa que se llamó el teatro del absurdo. Y entonces ahí hubo dos grandes exponentes. Yo no voy a hacer diferencias entre uno y el otro, pero voy a hablar más de uno, que es Ionesco. Y entonces cuando ustedes leen las obras de Ionesco, son como inconexas. Como que dicen, pero ¿por qué me está hablando de esto y me habla del otro y me habla de aquí y me habla de allá y tal y tal? Y yo no entiendo, porque no hay un discurso, como decir, lineal. Bueno, porque hay una cosa que nosotros no podíamos asimilar hace 70 años, hace 80 años ya, de eso que ocurrió y quedamos asombrados y todo de pronto nos pareció absurdo. Porque si vos te dicen que de pronto apareció un campo de concentración, apareció ayer y ahí mataron a 6 millones de personas y empezás a ver todo lo que estaba alrededor de ahí, lo mínimo que pasa es que uno se queda con la boca abierta y se deprime. Y el mundo se deprime. Y entonces cuando expresas eso, ¿cómo expresas eso? ¿Cómo expresas esa absurdidad, esa bestialidad? ¿Cómo expresas ese dolor? Yo me acuerdo que cuando dieron un programa, ya se me olvidó el nombre, que pasaban un montón de pequeños documentales de personas que estaban en los campos de concentración, era impactante. Uno los escuchaba y ellos lloraban y entonces uno lloraba porque uno decía, es que es impresionante el cómo nosotros llegamos a destruir de una manera tan dolosa, de una manera de tanta crueldad, ¿verdad? Que uno se queda así, atónito. Y entonces, después de eso, empiezan a cuestionarse una serie de referentes importantes en el mundo que llevamos todavía bajo eso. Muchos de esos referentes, pues los conocemos, o sea, hay un poco lo que hablábamos, que antes de la pandemia estábamos en un 8 de marzo, acuérdense que yo me tomo mi tecito. Oiga, ¿Dónde se disculpa, estaba? ¿sí me deja ir al baño, por favor? Puede ir al baño quien quiera. ¿Quién dijo ahí? Este, eh, ¿Cómo se llama? Y entonces, parece que se medio sacó aquí, ya estamos de nuevo. Y entonces uno dice, ¿cómo se expresa todo esto? Y entonces llegábamos al 8 de mayo, donde resulta que había una serie de manifestaciones en el mundo, unas más permitidas con otras, unas totalmente reprimidas, donde la mujer busca desde hace algunos años un lugar en plano de igualdad ante el hombre. Y cuando digo hombre, estoy hablando del hombre, no estoy hablando del hombre como esa visión genérica que se tuvo durante muchos años, que encubrió totalmente a, a lo femenino, y en este caso a la mujer. Y bueno, entonces uno dice, y qué curioso, ¿no? O sea, una cultura que igual que la otra, solo que en términos simbólicos y durante más de 30.000 años ha encubierto totalmente este aspecto que es lo femenino, tanto lo femenino como lo masculino, y ha negado a la otra persona. Entonces, hay una cosa que también tenemos que decir de ahí, que es un segundo elemento. Bueno, eso es un barbarismo.
es decir, una sociedad que no puede reconocer a la otra o al otro o al otro, como queramos llamarlo, como tal, y lo discriminamos, eso es un barbarismo. Y hay que renovar lo que hablamos nosotros de barbarismo. Es decir, hace 50 años, en este contexto, y lo digo porque el domingo me invitaron a hablar sobre el Roque Dalton, y entonces uno dice, ¿cómo estaba Latinoamérica, Centroamérica hace 50 años, hace 60 años? Ustedes se acuerdan que lo que había básicamente, el sistema político que más imperaba dentro de Latinoamérica eran dictaduras. No vamos a recordar todo lo que aconteció, pero teníamos a Videla en Argentina, teníamos a Pinochet en Chile, teníamos los dictadores centroamericanos y uno de esos famosos es Somoza, que transfiguró en Ortega, curiosamente, y así. Y entonces hay que decirlo claro, hay que renovar también de alguna manera la idea que tenemos nosotros de barbarismo, de totalitarismo, de dictador, etcétera, etcétera, porque va cambiando, ¿verdad? Va cambiando, Esteban, que me dicen ahí que hay gente que no las has dejado entrar. Bueno, que, que va cambiando y hay que irlo adaptando a los distintos contextos. Y uno de esos contextos que nos descubre una sociedad bárbara es que no reconozca a la mujer como una mujer en términos, como una persona en términos de igualdad con cualquier otro. Eso es una sociedad bárbara. Y es una sociedad bárbara en el tanto, vean lo que ocurre, por ejemplo, en nuestros países. En México, no sé por qué ahora esto de la pandemia ha concentrado todo lo que es la información. Y entonces esa concentración hace que no nos demos cuenta de otras cosas que están pasando, que siguen pasando. Antes de esta pandemia en México asesinaban por el hecho de ser mujer más o menos a 10 mujeres al día. Y eso se llama femicidio, es decir, aquel asesinato que tiene tras de eso una característica. Que en derecho penal, ustedes saben que hay una cosa que se llama derechos, hay unos tipos que se llaman derechos clasificados, calificados, que es si vos asesinaste a tu hijo, bueno, tiene una característica diferente que sea alguien que vos no conozcas por una situación filial, que lo hagas con saña, que lo hagas de tal cosa. Bueno, hay una nueva característica que empieza a descubrirse, y lo vamos a decir así, a descubrirse, cuando la persona asesina a la otra por su condición, y en este caso de mujer, y eso es un feminicidio. Y eso tiene varias características de abuso, de acoso, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces uno dice, ¿y cómo se asesina a 10 mujeres? Ojo, 10 mujeres asesinadas. Yo no estoy hablando de los abusos, de los acosos, de las violaciones, etcétera. Por ejemplo, en México, puedo hablar de otros países porque los 5 países en Latinoamérica que tienen esta condición de mayor estadística son Brasil, Perú, Ecuador, México y Argentina, que tiene un femicidio más o menos promedio al día. Que leyendo un día de estos las noticias en Argentina, no disminuyó, más bien aumentaron las denuncias, incluso en algunos países hasta más de un 100% de abuso, de acoso, etc. Y entonces decís, ¿cómo es esto? Vamos a ver, imagínense ustedes que en México llegaban, no sé ahora como les digo, porque la pandemia cambia las cosas y además se le da, hay como una concentración sobre la infección y entonces hay otra serie de casos que se dejan de lado y no se atienden. Llegaban 31 mujeres menores de 18 años que estaban embarazadas, violadas. Entonces uno dice, ¿cómo 31? Y si empezás a sacar eso, decís, bueno, es una proporción gigantesca dentro del contexto que estamos viviendo. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué clase de sociedad es esa? Bueno, es la pregunta, ¿qué clase de sociedad es esa? ¿Qué clase de sociedad es aquella que extermina o que aniquila a alguien por su color de piel, por su orientación sexual o por su sexualidad, su género? Bueno,
Y entonces esa era una característica que teníamos antes de la pandemia. No es que digamos que ha variado, pero vean que de alguna manera se concentra la información en otro tópico. Y otro elemento que teníamos, que hablamos mucho, es la educación. Y bueno, lo aprovecho por aquí. Yo sé que hay varios maestros y maestras que, que en este momento están participando de la charla. Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo era la educación que teníamos? Eh, ¿Cómo se formaba la gente? Entonces lo primero que vamos a decir es que, que la educación no es solo no debería ser un elemento que transmita información, que transmita la información general sobre distintas cosas y distintos tópicos, pero que además nos permita que esa información se tecnifique, que conforme se vaya progresando, porque es progresivo, se supone, entonces vos podás en un momento determinado ser ingeniero y hacer un edificio de tal manera que no se caiga, y entonces que sepas cuáles son todas las coordenadas que hay, y los vectores, y los cálculos, y etcétera, etcétera, y hagas puentes y tal, igual que un arquitecto jugando con el espacio y las coordenadas que hay en el espacio, entonces crear una estructura jugando ahí, o que te conviertas en un médico y entonces que empeces a estudiar todas las funciones del cuerpo, químicas, etcétera, para que vos tengas en tu cabeza de alguna manera las combinaciones que permiten sanar o curar o intervenir ese cuerpo de una manera, digamos, eficiente. Y así con todas las demás, digamos, niveles de información, la música, la filosofía, la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también la educación tiene un elemento fundamental que se ha dejado de lado. En la educación vamos a construir una idea de país, una idea de sociedad y una idea de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Cuando nosotros nos preguntan, ¿quién es usted? ¿Por qué usted es así? ¿Por qué usted piensa como piensa? ¿Cuál es nuestra respuesta? Y nuestra respuesta evidentemente nos retrotrae a un lenguaje. Y un lenguaje donde toda esa construcción simbólica de significados es lo que nos permite a nosotros explicarnos o intentar explicarnos cuando lo queremos hacer. Pero resulta que hablaba de la Segunda Guerra Mundial y empiezan a aparecer otra serie de cosas a partir de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo en los últimos 30 años, que esa condición de la sociedad que se aburguesa, que empieza a tener una proliferación excesiva en el consumo, empieza a traslocar valores. Yo no voy a decir que los valores sean unos más o unos menos, o que sean más importantes o sean menos importantes. Lo único que puedo decir es que se traslocan los valores. Y entonces cuando usted tenía antes y hace poco tiempo, y los más viejos se pueden acordar de esto, la patria, la nacionalidad, la bandera, el himno, eh, los poetas, el intelectual, etcétera, etcétera, como referentes, el padre, la madre, la familia, etcétera. Curiosamente, en estos últimos 30 años, esos referentes empiezan a vaciarse. Y de pronto uno habla de patria o de bandera o de himno, etcétera, y se da cuenta que eso no tiene mayor significado. Y si eso no tiene mayor significado, la pregunta es ¿por qué? ¿Verdad? ¿Qué eh, eh, este, entonces, dame un momentito que aquí me dicen gente que no puede ingresar, pero no sé por qué. Sí, yo he Bueno, estado dándole a aceptar a todas entonces, las solicitudes. sí, sí, bueno, entonces resulta que uno dice, mira, qué curioso, ¿verdad? Por ejemplo, yo sé que la gente más joven, no sé si digamos aquí hay participantes de menores de 30 años, uno les dice bandera, himno, qué sé yo, el intelectual, el sabio, no les significa nada. ¿Y por qué no significa nada? Porque esos conceptos todos se vaciaron y no estoy diciendo que se vacían para bien o para mal, el hecho es que ocurre. Y entonces vos de pronto te encontrás en un contexto donde los grandes referentes se vaciaron y entonces se vació el lenguaje. Y entonces volviendo a la Segunda Guerra Mundial y a un poeta que vivió en un campo de concentración y se suicidó en el Sena precisamente en 1970, que es Paul Celan escribe muchas de las cosas que
no solo que vivió, sino que tenía en ese contexto los campos de concentración, y entonces hace una reflexión similar a la que Steiner retoma, porque también Steiner era un gran lector de Celan y él, bueno, yo lo considero igual, es uno de los grandes poetas de los últimos 100 años, que sé yo, de los grandes poetas que ha tenido la humanidad. Y la pregunta que se hacía Celan es, si resulta que este lenguaje que yo hablo, que es el alemán, es aquel que me conduce al campo de concentración, ¿cómo hago yo para que este lenguaje que yo hablo no construya otro campo de concentración? ¿Cómo hago para que esta estructura que todos nosotros tenemos de valores, de símbolos, de estructura de significados, que nos da un sentido de las cosas mal que bien, no construya campos de concentración o no construya barbarie? Y esa pregunta, digamos que, vamos a decirle así, estaba hace unos 30 años muy en boga y aparece en el posmodernismo y otra serie de cosas. Y entonces, ¿cómo se llama? Esa pregunta nos cuestiona a nosotros. Pero vean que la respuesta del sistema cultural sí fue un desgaste de todos esos valores, pero apareció ese consumo excesivo que ayuda junto con este desgaste y otra cosa que vamos a ver ahorita, a que se vacíen estos referentes. ¿Y por qué el sistema de consumo le sirve que se vacíen los referentes? Porque hace una cosa que es monstruosa y que es bárbara. Una cosa que Octavio Paz señalaba en su libro de La llama doble, aquí tengo, que nos da una idea. Dice, resulta que esta cultura elimina la idea del alma, vacía la idea del alma. Cuando usted vacía la idea del alma, aunque suene metafísico, no importa, que es un símbolo, que es algo, ¿qué queda de la persona? Y entonces resulta que si usted vacía el alma, vacía la persona. Y no estoy diciendo, repito, ¿verdad? No estoy diciendo que esto sea lo correcto o lo incorrecto. Estoy diciendo las cosas que uno más o menos ve para armar de alguna manera un panorama de lo que estamos viendo ahora, que es lo que yo creo que puede venir, y en medio de eso el arte, la poesía, el teatro, bueno, Nanda que nos acompaña otra vez, pues, la danza, etcétera, etcétera, pintores, etcétera, que hay aquí, porque hoy hay mucha gente. Entonces, ¿qué, qué, 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 qué hacemos, digamos, con esto en medio de un lenguaje que se vacía, que la sociedad de consumo vacía, que hay un interés, evidentemente, de consumo por el consumo, de una ganancia que ya no es un valor de rentabilidad simplemente, sino se llama usura, se llama avaricia, se llama voy a acumular porque me da la gana, porque yo quiero tener más y más y más. Si es absurdo cuando vos lo ves en términos reales, porque es bueno. Y esta gente que son los más ricos del mundo, que yo no tengo ni idea quiénes son, ¿qué hacen con esos millones que no van a gastar en los próximos 1000 años si quisieran gastarlo todo? No lo sé, pero lo absurdo es que nosotros sigamos fomentando una serie de valores que lleva a la exclusión de la persona como tal, porque la convierte en algo más que es producto como cualquier otro producto. Y entonces lo convierte en un objeto de consumo. Y ese objeto de consumo también le cae al arte. Y entonces ustedes se dan cuenta que ya la novela, yo me acuerdo una vez, hace unos años, estábamos en un sandbox acá, y entonces había un escritor argentino, hacía 10 años, y entonces estábamos ahí viendo tramos, y entonces los sandbox en caso de Costa Rica, porque hay muchos costarricenses, es como la universal. Se llama librería universal, pero lo que no hay son libros, ¿verdad? Hay perfumes, telescopios, ropa, juguetes hasta tirar para arriba, Barbies, etcétera, pero libros no, o hay muy poquitos. Y entonces me decía, pero ¿por qué este libro, esta novela, que es un clásico, no entiendo por qué está aquí a la par de los chocolates? Entonces, pues uno lo que tenía que decirle, ¿cómo que no entendés? Pero que no entendés. Sí, que no entiendo, esto es una obra. Digo, era. ¿Cómo era? Ahora es igual que el chocolate, es igual que una lavadora,
un poema es igual que una pantalla de televisor. Son cosas que se venden. Si para el mercado funciona venderlas y son rentables y acumula capital, se venden. Si no, no. Y por consiguiente, a ese mercado, a ese consumo, le sirve y funciona que todo se convierta en cosas porque todo es vendible. Tu intimidad, tus secretos, vean que Wikileaks, por más que uno pueda tener simpatía o no, entra dentro de un mercado y le pagan por revelar secretos. Y ese pagar por revelar secretos es parte de esta sociedad de consumo. Y entonces tus secretos, si vos sos una figura pública y genera un escándalo y me va a permitir a mí una tirada mayor y venta de mis periódicos o lo que sea, pues yo lo voy a hacer porque eso es rentable. Y así con todo. Y entonces resulta que decíamos que entramos en una crisis de esos valores, de esos referentes, que se une con este mercado que busca vender lo que sea y a como sea. Y vean que mucha gente a ustedes les dicen que todo tiene un precio, que su conciencia tiene un precio y que por usted cuál es su precio, ¿verdad? Bueno, pero entonces estábamos hablando de educación. ¿Y cómo era la educación? ¿Cómo es la educación que tenemos? Hay un autor ya muy viejo, que es este famoso autor A.S. Neill, que escribió un libro muy famoso que se llama Summary. Eso ya estoy hablando de hace miles de años. Y entonces él tenía una idea en la escuela, que era así, Summerhill, que era en Inglaterra, que era que hubiera una libertad del estudiante y del profesor, etcétera, y que si el estudiante no quería ir a clases, no fuera. Eso corría un riesgo enorme, del cual efectivamente yo hubiera sido de esos, me dice que yo no vaya a clase, pues yo no voy a clase, porque voy a ir a clase. Y me voy a jugar, como cualquier persona normal haría. Pero también tenía otra cosa. Te obligaba a vos como maestro a que si vos querías que los estudiantes estuvieran en tu clase, tenías que volver no entretenida. Ojo, esa palabra yo la detesto. No es entretenimiento. Si hay una de las cosas que ha vaciado y ha utilizado inmisericordiamente la cultura es volverla entretenimiento, es decir, volverla estúpida, volverla que nos riamos porque todos tenemos que reírnos porque sí, punto. No, no, no. Interesante. E interesante quiere decir algo que vincule el conocimiento con las preguntas centrales de la humanidad y la respuesta que podemos dar. Por consiguiente, mi esfuerzo en esa escuela, yo no sé si funcionaba o no, pero siempre me quedó la idea, es que yo debería, de alguna manera, vincular a la persona que yo le voy a hablar con esto que yo digo que sé. Y que entonces sí, efectivamente, tiene que haber un respeto pues, a la autoridad, pero un respeto no es una sumisión. Pero también tiene que haber algo que la autoridad entienda, que tiene que aprender a argumentar desde un inicio, aunque evidentemente ya estamos entendiendo que ustedes, pues, para que lo argumente un niño de 2 años, pues el niño no va a entender, es un niño. Pero hay un espíritu ahí que es profundamente democrático, argumentación. Yo me acuerdo, por ejemplo, con Mariano, que estaba aquí en San Luis Potosí, fuimos a su escuela hace como 3, 4 años, y entonces había como una incredulidad de ellos del taller que íbamos a hacer. Yo les dije, no, tranquilos, tranquilos. Y empezamos el taller donde la primera pregunta es que para qué sirve la poesía y tal y tal. Y empezamos a crear un engranaje que permite que los estudiantes no se desconecten porque los vinculas a eso. Ojo, vincular. Y también Judith, que está ahí, que es con la persona que me ayuda en Chimalhuacán a hacer toda la organización de las charlas y otros maestros que andan por ahí, pues igual lo ven, o sea, a veces nos sale bien, a veces no nos sale tan bien, a veces podemos durar 3 o 4 horas ahí metidos y a veces tenemos que repetir las charlas porque resulta que hablando de poesía, de pronto encuentran un vínculo. Y uno de los elementos que se destruye dentro del sistema educativo son los vínculos. Y el vínculo no quiere decir solo un vínculo con tu historia, que es aquello que te va a permitir a vos decir quién diablos sos o qué es esto,
sino también los vínculos humanos ligados al conocimiento. Y entonces aquí hay otra cosa que hay que decir. ¿Cómo se formó el conocimiento? Hay una serie de teorías ahí del conocimiento, qué sé yo, que uno más o menos lee, algunas uno dice, mira, sí, otras no. Pero resulta que uno dice, vamos a ver, ¿cuáles son los grandes cambios que han habido en la humanidad en más o menos 4 millones desde que aparecen estos seres que se erectan, que andan en dos patas, que andan caminando? Entonces, ¿qué pasa? De esa postura de andar inclinado entre cuatro patas, etcétera, y andan en dos. Y hasta hace, ¿qué? Que fue 2, 3 años que en Marruecos aparece un fósil, un cráneo, y entonces descubre que el primer ser humano como tal está aquí de hace más o menos 400.000 años. Y si vos empezás a ver los cambios, entre comillas, evolutivos que hay, te das cuenta que no hay mayores cambios. Que lo que se mantiene en la naturaleza, exceptuando estas cosas que estamos provocando nosotros, que incluso generan un cambio climático, que pueden si no creamos condiciones adversas, crear un ambiente negativo a nuestra sobrevivencia, la naturaleza se mantiene por muchos periodos de años. Y ocurre mismo con el ser humano. Estamos hablando de hace 4 millones de años que hay unos seres que no somos nosotros, pero que son nuestras familias, que se hierguen en dos patas. Pero hace 400.000 años aparece hasta el momento, porque van a aparecer posiblemente otros huesitos por ahí, otras pruebas, este ser humano que tiene un cerebro, un tamaño cerebral más o menos similar al de nosotros, o muy parecido, una morfología muy similar, de tal manera que uno dice 400.000 años hasta hoy, 4 millones de años hasta hoy. Y si me voy más para atrás, hace 10 millones de años aparecen los primeros vestigios prehumanos, todo esto en África, porque por más que los europeos quieran encontrar un huesito en Europa, no lo van a encontrar, porque nuestro origen es africano. Y las mutaciones que hemos tenido, nuestros colores de piel, etcétera, son por las condiciones que tiene nuestro mismo cuerpo en relación con un entorno, con el calor, con el frío, con el hambre. Y entonces uno dice, bueno, si resulta que el idioma español aparece más o menos hace 1000 años, por consiguiente, yo así como estoy hablando, que espero que más o menos ustedes me entiendan, no me iban a entender si yo me voy para atrás en el pasado y me voy a hablar con Sor Juana Inés de la Cruz hace 400 años, no nos íbamos a entender mucho, porque cuando uno lee cómo escribían ellos, y digo, yo no entiendo mucho de esto y es español, igual que nosotros, porque el lenguaje cambia el lenguaje, cambian los sonidos, cambian los referentes, no la estructura axiológica, básicamente se mantiene. Y se mantiene, véanlo ustedes, por ejemplo, que las películas, bueno, las películas son todas muy manipuladas porque tienen un fin económico y de consumo, pero uno dice, ¿y cuál es el esquema? Hay siempre buenos, malos, uno así, otro allá, y ojalá, si es mucho más malita la película, pues siempre va a ganar el bueno. Y así igual las telenovelas. Bueno, y resulta que todo eso uno dice, ¿cómo se forma el conocimiento? ¿Cómo aparece el conocimiento? Yo no lo sé, ni creo que nadie lo sepa, pero y cómo fuimos creando cosas de tal manera que llegamos hasta estar aquí hoy. Vean que esta peste que tenemos es muy diferente a la peste bubónica o la peste negra o la peste española y qué sé yo, porque tenemos una serie de ventajas. Unas ventajas las cuales nos permite estar encerrados en unas cuevas que llamamos casas, que pueden ser muy bonitas o muy feas, no a todo el mundo, pero digamos, hablo en general, y alejarte sabiendo que no va a venir una fiera a entrar en tu cueva, en principio, porque andan delincuentes por todos lados. Pero además nos permite estar conectados acá, reunidos, hablando sobre este acontecer con una cosa que llamamos tecnología y que mucha gente critica, que se llama redes sociales o plataformas y tal, pero nos permite. Y nos permite de alguna manera romper ese aislamiento que no se podía hacer en la peste bubónica y en los niveles de información, etcétera, etcétera. Y además estamos hablando de que, vamos a ver, en 2 años es cierto que nos asusta, y sobre todo unos más que otros, porque
porque hay gente que es más vulnerable que otra, que aparezca una vacuna. Pero se habla de que va a aparecer. Y a lo mejor no nos cura a todos, pero curará a unos cuantos. Y como especie, la especie sigue en tanto nosotros no atentemos eh, tan brutalmente contra el hábitat que tenemos. Y bueno, entonces uno dice, lo único que sabemos es que usted tiene una serie de necesidades básicas, que todos los seres humanos las tienen, y que usted tiene que satisfacer, quiera o no quiera. Su hambre, que es un elemento, por ejemplo, Chantal Millar, la poeta española, constantemente habla del hambre como ese motor fundamental de la construcción de la cultura. La sed, el sueño, que vean que si uno se pone a pensar hace 400.000 años, ¿cómo podías dormir hace 100.000 o hace 200.000? A lo mejor no podías. Y no podías porque sabías que si te dormías, a lo mejor alguien te mataba, y no los que estaban a la par tuya, sino pues, un animal o el peligro estaba. Y entonces ahí acabo de decir otra palabra. Uno de los otros elementos ligados al cuerpo se llama miedo, peligro. Y entonces aquí descubrimos varias cosas. ¿Cómo pudimos sobrevivir? Bueno, siendo depredadores, por un lado. Porque si no tenías, si tenés, vamos a ponerlo de esta manera, y no lo hago en términos de crítica, pero si resulta que yo tengo este amor por los animales que hay ahora, vamos a poner amor por los animales. Hace 100.000 años, pues lo siento, te vas a morir de hambre, muchacho, porque no hay otra posibilidad más que asesinar para poder sobrevivir. Pero también viene la otra parte, o sea, la fraternidad, que la llamamos ahora fraternidad, pero evidentemente que es vínculo, un sentido de pertenencia, en cuanto hay un ligamen, no sé si afectivo, pero sí hay un ligamen entre los que estamos ahí, y eso nos permite subsistir. Entonces tenemos dos elementos. Tu elemento vital de subsistencia, vital, tu hambre, no tiene escrúpulos. Y tu colectividad. Vos necesitas del otro, de la otra, no solo para reproducirte, sino para subsistir socialmente hablando. Y bueno, entonces uno dice, bueno, posiblemente ahí están los elementos que dieron forma a esta cultura. Y es uno básico, enfrentarme a la muerte. Enfrentarme a la muerte. Es decir, voy a construir todo aquello que me enfrente a la muerte. Tal vez uno lo dice ahora, sí, pero en esa época, pues evidentemente que no estaba sentado y decir, ay, voy a enfrentarme a la muerte. No, enfrentarte a la muerte quiere decir encontrar las armas, construir los instrumentos, las herramientas que te permitan subsistir. Y, por ejemplo, en el paquete tecnológico, vean que, por ejemplo, las flechitas de piedra, etcétera, pasa mucho tiempo, 800.000 años, construyéndose el mismo modelo, hasta que hay una pequeña variación y pasas a otra idea tecnológica y así. Pero todo tiene que ver, la cueva, el instrumento, luego que voy a sembrar y aparece lo que es el sedentarismo, con sobrevivencia. Estoy tratando de prolongar mi vida en la tierra. O sea, Bueno, si usted tiene esa posibilidad de prolongar su vida en la tierra, pues tampoco era muy extensa su vida. O sea, si lees la Biblia y los tiempos de Moisés, la expectativa de vida eran 28 años. Puede ser que llegara gente, no sé, a ser como Matusalén, pero quiero decir, esa es la expectativa de vida. El montón de niños o niñas que morían en los partos, el montón de madres que quedaban en los partos. Es decir, había una serie de condiciones realmente adversas que había que cuidar de alguna manera ese valor vida. Y no hay que ir muy lejos, o sea, aquí en México, acá, o en Costa Rica, o en Argentina, hace 150 años, y el resto de años, pues nuestra expectativa de vida era más o menos similar, 30, 35 años, 28 años, y como lo digo muchas veces, ustedes leen las novelas románticas, Balzac, Stendhal, etcétera, y pues cómo son los personajes, o el mismo Romeo y Julieta. Romeo y Julieta uno lo lee y parecen tipos como de 35 años de ahora, con ese idilio tonto. Bueno, pero tenían 14 y 15 años porque su expectativa de vida era de 28, 30.
Estaba en la mitad de su vida y en el momento que la biología te permite una atracción mayor para que te reproduzcas, porque a la biología no le interesa todas nuestras valoraciones morales, le interesa reproducirse y que la especie continúe. Bueno, todo esto que yo estoy hablando, uno llega a este aparato educativo y uno dice, ah, mira, hay un elemento fundamental que se eliminó de la educación. ¿Cuál? Uno, la pregunta, ¿cómo resuelvo esto? ¿Qué quiere decir el problema y enfrentarme a los problemas? Que es un elemento vital, esencial dentro de la construcción o lo que hemos tenido como construcción de cultura buena o mala. Otro elemento vital, los vínculos. Empezamos a vaciar los contenidos y empezamos a crear funcionalidad y con un elemento nuevo que se incorpora en los sistemas educativos en estos últimos años, lo políticamente correcto y lo sentimental. Cuando decía lo de Neil, sí, Neil tenía una idea de la libertad, de equivocado o no, pero sabía que tenía que enfrentarse a problemas y que el estudiante debía enfrentarse a problemas y resolverlos. Y los problemas incomodan. ¿Y qué vamos a hacer? Una de las cosas, había una escritora amiga que yo le dije ahí, que de pronto decía, una de las cosas más decepcionantes de este momento es la actitud de la juventud. ¿Cómo decepcionante? ¿Por qué decepcionante? Si no es lo que venimos haciendo estos últimos 30 años. Crear gente que no tiene vínculos, gente que es incapaz de enfrentarse a los problemas. Y si vos no tenés esas dos cosas y ese elemento vital de creación, vos haces algo, quitas la relación entre los demás, porque eliminaste el elemento simbólico que te forma a vos como persona, quitaste el alma, quitaste la persona y quitaste la idea de sociedad. Y si vos quitas esas dos cosas, ¿cuál es tu vínculo? Ninguno. Y entonces aquí hay algo muy importante. Esas ideas correctivas, moralistas, de lo políticamente correcto, de querer revisar y decir qué es lo correcto. Y entonces te das cuenta, por ejemplo, en Costa Rica un día de estos pasó que los cuentos de mi tía Panchita, de una escritora de allá, de Carmen Lira, que murió aquí en México, curiosamente. Ah, bueno, había que hacerlos de nuevo. ¿Por qué? Porque eran demasiados machistas. Y uno dice, ¿y qué no hay machista de aquí para atrás? Todo. Todo va a atentar contra la visión que tenemos nosotros ahora. Nuestro deber no es corregir la historia, es comprenderla. Y si tenemos que corregir algo, es el aquí y ahora. Y si a usted no le gustan los cuentos de mi tía Panchita, no los lea y haga su cuento suyo. Y enfréntese a algo que no se está enfrentando, la corrección moral, ni los políticamente correctos, ni ese montón de censurantes, a la condición humana. Nosotros tenemos preguntas. Nacemos y morimos. No sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos. Y cuando esa pregunta se abre, es cuando aparece esa exploración humana y es donde aparece el arte. Es evidente que una sociedad que vació de contenidos por una sociedad de consumo que nos da una falsa idea de aburguesamiento y entonces estamos más o menos cómodos y todos tenemos celular y computadora y eso nos da una idea de, ay, mira, estamos iguales, ¿viste? Porque aquel que tiene mucho dinero, mira, tiene el mismo celular que yo, aunque este sea, no sé, $1000 más caro y este más barato. Y este me lo robé o este me lo encontré o este lo compré a pagos. Y también esa idea de que tenemos una conexión informativa para todo. Y entonces resulta que ese aburguesamiento, ese excesivo consumo, más una educación que entra en crisis por la corrección, esa corrección moral, esa censura moral, que es otro barbarismo. Porque ese barbarismo que se llama políticamente correcto, la corrección moral, niega lo extraño de la persona, niega lo incómodo, niega la incomodidad, niega el distinto, niega la incertidumbre. Cuando resulta que la incertidumbre, la pregunta, el problema, el no saber y el misterio que rodea todas las cosas es lo que nos ha hecho evolucionar, entre comillas, pues la palabra evolucionar no es aplicable en términos culturales, ni en términos humanos, ni en términos biológicos, a llegar acá. Y si entonces empezamos a ver este montón de cosas, de pronto decimos, ah, bueno, mira, y entonces eso es lo que teníamos antes, sí. En resumen, una educación vacía,
que empieza a crear gente sin vínculos, frívola, y ojo, si usted empieza a ver la estructura de valores que empiezan a ver ahí, o la estructura de relaciones sin vínculo, sin fraternidad, sin cercanía, sin proximidad, que empieza a prevalecer en la educación, que empieza a prevalecer en el sistema económico, ¿por qué te asusta que aparezcan sicarios? ¿Por qué te sorprende que este modelo que nosotros construimos, que también tiene que ver la miseria, tiene que ver la pobreza, tiene que ver otra serie de cosas, aparezcan gente que de pronto su negocio es totalmente ilícito y es vender a como sea y el que se pone por delante me lo vuelo? ¿Por qué nos sorprende eso? Si eso es lo que hemos estado construyendo durante estos últimos 50 años. ¿Por qué nos sorprende que nosotros veamos tanta injusticia y tantas cosas si nosotros hemos vivido 400.000 años en los cuales no hemos sabido construir todavía un sistema donde podamos convivir? ¿Por qué nos sorprende? ¿Y por qué nos sorprende que la poesía pase a ser nada si nosotros empezamos a construir una sociedad donde la persona es nada? Si resulta que la poesía, el teatro, la danza, tiene que ver con tu condición, con lo que vos sentís, con tu extrañeza, con el sentirte ajeno, con un pensamiento distinto, con el decir soy esto o no quiero esto. ¿Por qué te sorprende? ¿Por qué nos sorprende de que haya una propuesta como la Vargas Llosa? Yo a Vargas Llosa les digo, yo lo admiro como escritor. Todos, bueno, estas últimas dos novelas no las he leído, o sea, porque ya, ¿no? Es decir, ya perdió una fuerza que a mí me interesaba, pero en general escribió unas obras que yo las viví plenamente. ¿Por qué sigue insistiendo en no ver lo evidente? Porque hay una cosa que él le pasó y que nos pasa a nosotros cuando nosotros no queremos ver. Nos quedamos o en una ideología y las ideologías paralizan la realidad, o en una idea fija, o nos queremos creer que la cosa es así, y lo que tenemos que aprender es a reaprender es que ahí está la realidad y todos los días la reinterpreto. ¿Qué es lo que hace un artista? Si ustedes escuchan, no sé si les gusta Beethoven, por ejemplo, la música de Beethoven está hecha de pequeños motivos y resulta que esos motivos, hay momentos en que te emocionan de una manera impresionante y otros te dejan pasmado ante esa belleza o ese drama. Porque el arte nace ahí, en lo incierto, en mis preguntas, en lo que me incomoda, en cómo me explico el mundo. Entonces yo cuando escribo, voy a destruir todo el mundo para hacer otro, porque necesito explicarlo. Y como eso nunca es posible, sigo escribiendo hasta que yo ya no pueda. Pero entonces nos damos cuenta de algo. Y ya casi voy concluyendo esta primera parte, porque yo soy capaz de hablar tesoro. Si estamos hablando de ese sistema educativo vaciado, creando estructuras a partir de una idea sentimental, que no quiere decir, para que no nos malinterpretemos, que volvamos a esta idea del maestro, la maestra tirana, no, yo no estoy hablando de eso. Estamos hablando que la educación antes no era democrática y ahora tampoco lo es. Y ahora estamos haciendo con este tipo de educación gente que tenga herramientas tullidas, herramientas fosilizadas, que no sepa utilizar herramientas, cuando las herramientas fueron el elemento, uno de los elementos centrales para que nosotros pudiéramos construirnos y sobrevivir como especie. Pero el otro elemento vital es que yo me enfrento a problemas, a preguntas, a vínculos, a problemas que me incomodan. Y no es que nos vamos a incomodar por incomodarnos, no. Pero es que con solo que yo recuerde que me muero y que me voy a ir de esta vida y que esta vida me gusta y me gusta estar conversando con ustedes y no sé, bueno, hay un amigo, no sé si está por ahí, que le gusta ver la luna y toma sus fotos de la luna y compite con otro porque quién sacó la mejor foto de la luna. Es decir, si eso es lo que te gusta y eso te da un sentido de estar acá, bueno, esa es la vida. Y cuando te dicen,
es que vas a estar un día que ya no estás para siempre. Bueno, eso es incómodo. Puede ser que yo lo vea triste, puede ser que no, que diga, bueno, aproveche. Sí, pero esos límites son los que nos permiten sobrevivir, son los que nos permiten crear poesía, son los que nos permiten, confrontados a ellos, hacer teatro, hacer danza, hacer pintura. Son los que nos permiten ser seres humanos con posibilidad de vincularnos al otro ante la misma incertidumbre y encontrarnos con nosotros. Si usted eliminó esos elementos de la educación, si usted eliminó esos elementos de la sociedad de consumo, si usted se vació los referentes y no creó otros, usted sacó el alma y sacó a la persona y no construyó persona, ¿qué sociedad es? Sí, es una sociedad de zombies, de sombras, de espectros. Decía Edmond Cavés en su libro, el libro de las preguntas, llegará un día que el campo de concentración se extienda al resto de la sociedad. Y esa realidad de los judíos la vivamos todos, convertidos en robots. Por supuesto que no es que me están saliendo tornillitos y cosas. No, hay una cosa que no tiene el robot. Alma. Cuando la gente dice, es que vamos a crear artificialmente esta inteligencia artificial y que tal, si no tiene alma, ni va a tener porque no tiene aparato nervioso y no tiene ese aparato nervioso ligado a tu cerebro, a tu neocortes, etcétera, que genera una serie de situaciones internas que son aquellas que te permiten, ante la incertidumbre, ante la extrañeza, crear, preguntarte y acercar. Por consiguiente, si yo veo esto, y por eso empecé en la Segunda Guerra Mundial y dije, bueno, vean lo que pasó ahí. Vean lo que ocurre en los últimos 50 años y vean lo que teníamos el 8 de marzo. Efectivamente, tiene que haber una variación sustancial de la cultura que tenemos. Yo no soy optimista. Es decir, esta gente que dice que esto va a cambiar, sí, todo cambia. ¿Pero qué? ¿Qué cambia? Preguntémonos. Pregúntese cada uno de ustedes, cada una de ustedes, ahí adentro. Empezó la pandemia. Ya tenemos, ¿qué? Mes y medio, 2 meses de estar muchos encerrados, con miedo, con estrés, no dormimos. ¿Qué ha cambiado en usted? ¿Cambió en usted su estructura de valores? ¿Cambió en usted su estructura simbólica? ¿Cambió en usted la visión que tenía del mundo? ¿Cambió en usted la relación que tenía con el otro y consigo mismo? ¿Qué ha cambiado? Nada. Sentimos como al miedo, pues qué bien que recuperemos el miedo. Nos sentimos solos y desesperados, pues qué bien que recuperemos estas cosas y nos demos el cuerpo. Pero en términos de la cultura, ¿qué ha cambiado? ¿Qué cambió? Cada uno de ustedes, cada una de ustedes cambió. No lo creo. Si me lo preguntan a mí, pues yo no he cambiado. Yo estoy feliz de estar aquí. Me pregunto, y eso no lo he cambiado porque es lo que era yo. ¿Tengo una respuesta? No. Que sí veo que resulta que tenemos 400,000 años, 4 millones de años, que esto es muy lento y que si queremos que cambie, efectivamente, tendríamos que asumir cómo construir una sociedad ante lo que tenemos y ante los problemas que estamos viviendo, que den respuesta a algo que podríamos decir que sea mejor, y ese que sea mejor, yo sí creo que es una sociedad más fraterna, vinculada consigo mismo, menos mezquina, menos egoísta y menos sociopática. Y bueno, puedo tener otro montón de menos. ¿Y cómo lo vas a hacer? Ve la propuesta de Vargas Llosa, y por eso decía, Vargas Llosa se anquilosó en una idea de hace 50 años y no ha visto ni siquiera los efectos de este sistema, que tiene cosas virtudes, entendámonos. Nosotros en este momento, no ha habido un momento
en términos tecnológicos y científicos, mejor que este. ¿Sí? Y humanamente, no lo creo. Creo que tenemos una sociedad, sí, de espectros, de robots, de inutilidades que sirven y que van a servir, si esto no cambia, a esta estructura de mercado de avaricia, de usura. ¿Y por qué va a servir? Porque usted está creando una serie de gente en los sistemas educativos que le permitan ser así. ¿Y qué pasa si la crisis económica se dispara y usted tiene un 20% más de desempleo y tiene un 20% más de aumento de la pobreza? Y pues muy simple, te van a abaratar la mano de obra más de lo que es. Y cuando usted no tiene capacidad, esa sociedad la construiste para que no tenga capacidad de respuesta ante los problemas, ¿qué respuesta va a haber? Dígame, de todo lo que ustedes han escuchado, uno se sorprende con algunos y otros, está casi lo mismo. Bueno, es un momento en que yo más bien creo que sí, que el arte tiene una función fundamental, que siempre ha tenido la cultura. Pero vean qué cosa más curiosa. La cultura tiene dentro de todo esto que yo estoy hablando un elemento fundamental y es al sector que más le ha quitado recursos en medio de esta pandemia. Yo creo que el conocimiento y la cultura son fundamentales para construir una sociedad. De tal manera que es absurdo que usted en México haga unos recortes bárbaros, que en Costa Rica el Ministerio de Cultura no tenga ni idea de lo que significa cultura y menos de la problemática que tienen esos que llamamos artistas que deberíamos estar buscando cómo reactivar culturalmente la sociedad para que se vuelva a convertir en un país. O lo que pasa en España y en otra serie de lugares donde se lesiona en términos de esta construcción de sociedad el sector cultural. Por consiguiente, eso quiere decir que seguimos construyendo una sociedad bárbara, es decir, aquella que niega al otro, niega a la otra, si puede lo extermina, pero hizo algo antes, que es la esencia de esa sociedad bárbara, negarse a sí mismo. El arte no tiene función, esa función tuya de expresar, y esa expresión es aquella que nos dice, tengo hambre y grito, me duele y grito, sufro y grito, y nos aproxima. Cuando el arte vuelva a ser esa expresión y vuelva a tener esa vida, creo que la tienen muchos, no la mayoría, a lo mejor se convierta otra vez en el lugar de comunión, de encuentro de nuestras dudas, nuestros problemas y nuestra incertidumbre, igual que la educación, igual que el conocimiento.